Diputado, nosotros venimos siguiendo bien de cerca toda esta cuestión y venimos charlando con diferentes médicos acerca de muchas cuestiones que tienen que ver con esta declaración de pandemia y sobre todo el tema de las inoculaciones, acerca de cuán convenientes o no son, pero más allá de todo eso que podemos charlar, lo que sí tenemos claro es que lo que nos llamó la atención que Jujuy se convirtió en la primera provincia que primero con un decreto del gobernador y después ratificado con una ley ha convertido en obligatoria esta terapia génica experimental. Así es. No, ¿cuál fue el motivo por el cual han decidido convertir en obligatorio esto? Lo que convirtió en obligatorio fue, primero hay que aclarar que la obligatoriedad es para la administración pública. No es para todos. Aunque sea para que sea para una persona ya es suficiente, no importa si es para una o para todos los jujeños. ¿Por qué obligatoria? Te cuento lo que dice el decreto que fue ratificado por ley. Es para la administración pública e invita al sector privado, invita al Poder Judicial, al Poder Legislativo a dice, esto es porque en Jujuy, hasta ese día, tenemos cerca de 120.000 vacunas disponibles, que había enviado donación, y que la gente de Jujuy no se iba a vacunar, inclusive hicimos campaña nosotros, rastrillaje, se puso... Pero no se preguntan por qué no quieren inocularse, Alberto. No sé, por eso mismo, vos fíjate que después de salir el decreto y salir la ley, la gente fue y se está vacunando. Más allá de que siempre hay un sector minoritario que es antivacuna, que bueno, que está en su derecho de opinar lo que opina doctor. Pero, escúchame, se hizo una campaña muy fuerte del ministerio, del gobierno, se ampliaron los puestos de vacunación, se ampliaron en los centros primarios de atención a la salud, en los hospitales, en los clubes, inclusive muchos clubes se pusieron a disposición, empresas privadas también se pusieron a disposición para prestar el lugar donde se podría vacunar, porque no te olvides que depende de la vacuna. A ver si entiendo bien, Alberto. Creo que sucedió lo que muchos creemos. Meten esta condición de obligatoriedad y las personas que estaban indecisas, que quizás ignoran sus derechos y tienen miedo de perder su trabajo, entre otras cosas, han ido a inocularse. O sea que con este decreto y con esta ley han logrado que se vacune más gente. Pero yo le pregunto claramente, perdón, ¿usted sabe que esto es inconstitucional? No es inconstitucional, porque nosotros tenemos la Constitución de la provincia, el artículo 19 y 21, que habla del derecho a la vida y el derecho a la salud. Entonces no puede ser que una persona que... obligación. Usted está poniendo una obligación. Me deja que te explique, ¿no? Porque vos tenés una posición que yo te respeto. Déjame que yo te explique la posición. Adelante. Que por lo visto estás en contra, que me parece muy bien. Para eso estamos hablando. Y yo estoy explicando qué pasó en Jujuy. Se puede estar a favor, se puede estar en contra, vos podés decir que es inconstitucional. Yo te estoy explicando por qué no, porque lo hemos hecho en base a nuestra Constitución provincial, en base a nuestra autonomía. Y lo hicimos en base al artículo 19, que habla del derecho a la salud y al derecho a la vida. Es decir, yo si tengo COVID y no me quiero vacunar, ¿cómo voy a ir a mi oficina a trabajar o a la oficina donde comparto con un compañero de trabajo, y yo no me quiero vacunar, lo puedo contagiar? Es decir, estoy poniendo en riesgo. Alberto, por favor, las mismas empresas que fabrican las vacunas, de ninguna manera aseguran que pueden evitarse los contagios de los vacunados. Usted sabe que el 50% de los inoculados en la Argentina, según datos oficiales, tuvieron diagnóstico de COVID. Está bien, pero hay que respetar la distancia, hay que tener el barbijo. Yo creo, son medidas. A ver, yo entiendo tu posición, está bien, está en contra. Está bien, le paso la palabra, por favor, a nuestro columnista, el doctor Fabián Moscovich, abogado. Fabián, adelante, quería hacer una pregunta al diputado. Gracias. Alberto, buenos días, diputado. Usted me dijo recién, dijo de que la legislatura provincial sancionó una ley obligatoria para los ciudadanos que trabajan en la administración pública en función de
de las atribuciones que le da la Constitución provincial según usted. Sí, así es. Quiero que me pueda responder lo siguiente. Usted sabe que las constituciones provinciales, las provincias, han conservado la facultad de dictarse una constitución y han delegado en la nación el poder constituyente a nivel nacional. ¿Sí? Pero lo dice la propia Constitución nacional, siempre y cuando que las constituciones provinciales respeten los derechos, garantías y espíritu de la Constitución nacional. Y la Constitución nacional consagra exactamente 360 grados a la atribución que usted dice que le da la Constitución provincial. Bueno, yo no sé si ingeniero... ¿Qué me puede decir del consentimiento? Te digo, que es una garantía constitucional, el consentimiento de la persona a aceptar o no aceptar una vacuna. ¿Usted cree que la norma que han sancionado es constitucional? Porque atenta y vulnera de manera manifiesta la Constitución nacional. Te puedo tutear, ¿no? Disculpa, te puedo... No hay ningún problema. Lo que me importa es que me responda la pregunta. Exacto. Escúchame, por eso. Nosotros hicimos la norma en base al respeto de la Constitución. Porque nosotros estamos convencidos, como inclusive se aprobó mucho decreto que se... Pero es que no es así, usted dice, pero la ley no dice eso. Bueno, pero sí lo dice la Constitución de la provincia. El derecho a la vida... Pero la Constitución Nacional dice lo contrario, señor. Pero la Constitución Nacional da facultades a las constituciones provinciales en la autonomía. Y nosotros tenemos el derecho a la vida... sigan respetando la Constitución Nacional. No le dan libre albedrío. Nosotros ponemos por encima el derecho a la vida y el derecho a la salud de las personas. Es decir, nosotros... Sí, derecho. Señor, ¿usted sabe lo que dice el artículo 58 del Código Civil? Que habla de las investigaciones en seres humanos. El Código Civil, no un tratado ni nada. Una constitución provincial no puede ser fundamento para modificar el Código Civil, señor. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida y... Artículo 58 del Código Civil habla de la investigación en seres humanos. Insisto, siempre que dice que se pueden realizar investigaciones, contar con el consentimiento previo, libre, escrito, informado y específico de la persona que participa en la investigación. Si no cuenta con ese consentimiento... Está bueno. O sea, hay dos posiciones antagónicas. No, pero por supuesto. Está bueno, pero es grave que no lo respeten. No, es que si lo estamos respetando. Estamos respetando el derecho a la vida. Alberto, usted conoce... No respetan el derecho a la vida. Te insisto, toda persona tiene derecho a que se respete a que se respete su vida. Pero Alberto, por favor, de voluntad, señor. Derecho. Yo agradezco, doctor, toda persona tiene derecho a que se respete su vida y está protegida por la Constitución y la ley. Toda persona... Alberto, ¿usted me puede definir lo que es el Estado, por favor? Porque usted es una autoridad del Estado argentino como diputado provincial. ¿Qué es el Estado? Pero el Estado es ese organismo que regula las normas, que respeta las normas que están en vigencia. No, ¿sabe lo que es el Estado? Mire, es la unidad organizada de acción y decisión con base territorial y soberana que tiene como objeto el bien común y la felicidad ciudadana. Eso perfecto, está bien. Bueno, Alberto, el Estado señor. Pero el Estado tiene facultades que tienen que ser respetadas por lo que marcan las constituciones. En base a las constituciones fueron creadas para limitar el poder gobernante a favor de la ciudadanía, señor, de los gobernados, para asegurar las libertades individuales, no para generar autoritarismo. Con ese concepto, para ustedes, entonces, todos los decretos que hizo el presidente de la Nación son inconstitucionales. Y las leyes que hizo el Congreso también. Tendría que verlo, señor, tendría que estudiarlo profundamente, pero lo que ha sancionado la legislatura de Jujuy es agraviantemente inconstitucional. Bueno, pero es nula y de nulidad absoluta. La ley de Jujuy
no estudiar lo que pasa en la provincia de Buenos Aires o en la nación argentina. El presidente de la nación dictó decretos con el tema de la pandemia, varios, que tienen que ver con el derecho a la vida y con cuidar al ciudadano, que después fueron convertidos en ley. Perdóneme, pero según la nación la vacuna no es obligatoria. Y el gobernador de la provincia, según la nación no es obligatoria. En el marco de la pandemia dictó este decreto diciendo que para la administración, la administración pública obligatoria no es inconstitucional bajo ningún punto de vista. Alberto, por favor, escúcheme un segundo. No está meditando lo que dice, no está hablando con conciencia, señor. Con todo respeto, se lo digo. Alberto, escúcheme. Estoy hablando con un conocimiento técnico, científico, y usted me está diciendo cualquier barbaridad, perdón. No le estoy faltando el respeto, yo no sé por qué me hace... Yo no intento faltarle el respeto, simplemente respeto la Constitución Nacional. ¿Cómo que no tengo conciencia? A ver, usted me conoce a mí, ¿cómo que no tengo conciencia? No me falta el respeto. Alberto, ¿sabe por qué? Porque si yo soy empleado de la administración pública en Jujuy, no me quiero vacunar, usted no me puede obligar a vacunarme. Bueno, está bien, y presentarás tu amparo ante la justicia. Está bien, entonces, ¿por qué no le permiten negarse? Respetar su derecho. Pero Alberto, a ver, escúcheme un segundo, por favor. Señores, me gustaría preguntar. No, la verdad es que algo. podemos estar en desacuerdo, pero cuando uno tiene que aprender, ¿saben qué? Hay que aprender primero que cuando uno está en desacuerdo, es legítimo estar en desacuerdo. E inclusive en temas que puede ser que uno dice que es constitucional y otro dice que es inconstitucional. Hay dos bibliotecas en ese No, pero usted dice usted no habla con fundamento para decir que es constitucional. Eso es lo que pasa. Una pregunta, me gustaría preguntarle algo al el periodista Fernando Ferreira quiere hacer una pregunta. ¿Sabe qué? Los oyentes del medio no entienden nada de qué estamos hablando. Claro, eso es lo que quiero, diputado, quiero que se entienda porque estamos hablando unos encima de otros y no se escucha y no se entiende. Bueno, pero entonces, si dicen que no hay conciencia, yo en un momento le falta el respeto, ¿cómo no hay? Para mí tienen conciencia, todos los seres humanos tienen conciencia y todas las personas tienen conciencia, todas las personas tienen derecho a discutir, a disentir, a pensar distinto, a creer que se dictan normas institucionales, a creer que otros tienen derecho a pensar de otra manera. Son cuestiones que tenemos que explicarlas muy claramente y que la gente que escucha tome sus propias decisiones. Ahí va. Hay ciudadanos que trabajan en la administración pública de Jujuy que lo están obligando a vacunarse y usted no lo puede obligar. Conforme a derecho no lo puede obligar. Bueno, pero son pensamientos que está bien, yo lo respeto que piense así. Bueno, yo ya está. digo que Fernando, una pregunta, por favor. Ya quedó claro. Me quedó claro lo del diputado. El tema aquí es el siguiente. Usted presupone algo que creo que es el problema en cuestión, digamos. La cuestión aquí es si supiéramos que efectivamente estos fármacos nos curaran de esta letal enfermedad, hasta yo podría decir, bueno, evaluemos que sea obligatorio. Lo que usted está partiendo de la base es que es así, es que si hay una persona vacunada, está protegida de una no vacunada, o que una persona no vacunada es un peligro para la vacunada o para el resto de la sociedad. Ese es el problema. Usted eso no lo puede afirmar como legislador, porque no está probado eso. Y de hecho, la industria farmacéutica sostiene, de hecho, los números de Israel son los más elocuentes. Israel tiene más del 80% de la población vacunada y tiene un problema grave. Ahora tiene que traer una mega cuarentena de nuevo y es de los países que no recomienda viajar a Estados Unidos. El CDC americano advierte que a Israel es uno de los países que hay peligro de viaje y es un país que tiene 80% vacunados. ¿Por qué? Bueno, es un debate que hay en el mundo, ¿no? Se están contagiando. Entonces usted parte de la base para legislar, disculpe un segundito más, usted para legislar parte de la base, ustedes los diputados de la provincia, de que efectivamente con esto están solucionando el problema. El problema es que parten de una base errónea primero, de que los vacunados no contagian. Segundo, de que el vacunado no se va a contagiar y no va a experimentar la enfermedad o no se va a Morir. Eso todo es una falacia porque ya se está probando que no es así. Y perdón, Fernando, en la Argentina, le digo... Eso es una posición que vos la estás planteando, yo te la respeto, no la comparto, y es un debate que está dando la humanidad, que está dando el mundo. Sobre el tema de la efectividad de la vacuna o no. Entonces, para nosotros... Alberto, perdón, le digo datos oficiales. Sí, adelante, Alberto, yo le digo, datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación. Vacunados mayores de 60 años,
datos del Ministerio de Salud de la Nación. Casi la mitad de los inoculados con 1 o 2 dosis contrajeron, según este PCR, que es otra historia, pero bueno, según este PCR con positivo, o sea, casi el 50% de los vacunados se contagiaron. Ese es el término que se utiliza en el relato. Escúcheme, termino, y el 12% se murió. No, pero espere, o sea, se mueren malos. A ver si me entiende, Alberto. Los índices de mortalidad no superan el 10%, no el 12%, de mortalidad que se vacunaron. En cambio, los índices de mortalidad de los que no se vacunaron, de mayores de 60 años que tienen comorbilidad, es mucho más alto, por favor. Alberto, la terapia intensiva está llena. Alberto, la terapia intensiva está llena. Hola, ¿se me escucha? Doctor. A ver, doctor Bayona, el médico, doctor Bayona. Señor diputado, ¿cómo le va? Soy Leonardo Bayona, médico de familia. Mi número de matrícula nacional es 97.300 y ejerzo hace ya casi un cuarto de siglo. Bueno, yo me he escuchado a usted, mire, la verdad que es apasionante el debate que le plantea el doctor Fabián Moscovich. Yo desconozco de procedimientos, si bien estoy bastante actualizado, interiorizado como ciudadano de las garantías constitucionales y por dónde pasa hasta dónde, digamos, es el límite de una constitución provincial y demás. No es eso a lo que yo me voy a referir, que ya lo hizo muy bien el doctor Fabián Moscovich. Yo le quiero hacer esta observación, diputado. Usted es un representante del pueblo, usted me representa a mí. Si yo estuviera en Jujuy, usted me representaría a mí como ciudadano. Pero yo soy médico y aquí en la provincia de Buenos Aires también hay diputados que me representan. Entonces vamos a hacer de cuenta que yo soy jujeño y yo soy médico. Usted debe representar digamos, a la ciudadanía, y me parece fantástico esto que menciona del derecho a la salud y a la vida. Precisamente como estamos bregando por el derecho a la salud y a la vida, es que usted, como reconoce que hay distintas opiniones y es necesario el debate, le pido que desde su lugar como político estimule que exista un debate médico-científico. ¿Sabe por qué, señor diputado? Porque yo no soy un médico antivacunas, como usted dijo inicialmente. Yo he indicado vacunas y soy un médico absolutamente profesional y serio. Y hasta ese momento, cada vez que quiero hablar y hacerme expresar, cosa que usted lo va a repudiar seguramente como representante de la democracia, he sido ninguneado, perseguido, amenazado de muerte. Entonces, dígame usted, ¿dónde están las voces de los profesionales que, como yo, con fundamentación científica, con mirada objetiva, con mirada crítica, queremos hacer nuestro aporte y decirle a ustedes, que son nuestros representantes, que lo que están legislando está mal, más allá de los procedimientos, de lo que corresponde o no, de acuerdo a estatutos y artículos? Usted está equivocado en todos y cada uno de los conceptos por los cuales fundamenta la obligatoriedad de una inyección experimental que no garantiza, como usted cree, ni efectividad ni seguridad. Entonces, señor diputado, le pido a usted, en carácter de representante del pueblo, que habilite el debate médico-científico, porque si usted está desinformado, está legislando mal, señor diputado, y usted no está representándome a mí como ciudadano. ¿Me explico? En Jujuy hubo un debate, hubo un debate antes de cuando se dictó el decreto, hubo un debate en el recinto, hubo diversas opiniones, hubo opiniones como las que coinciden con usted, pero bueno, nosotros interpretamos que la mayoría del pueblo, y la mayoría de los científicos, y la mayoría de los médicos, y la mayoría de los respetando todas las opiniones. Pero perdóneme, no se trata de interpretar, se trata de ser serios. ¿Y sabe qué? A mí no me consta que se haya ejercido un debate a nivel nacional. La doctora Guillermina García Federson, la doctora Guillermina, perdóneme, señor diputado, usted es Jujuy, le voy a hablar de un colega de Jujuy. La doctora Guillermina García Federson fue arrestada en la vía pública por no portar
un tapabocas, ¿sí? Y la doctora García ha sido acosada. Entonces, yo le pido por favor que si me va a hablar de debate, que plantee un debate televisado. Señor diputado, escúcheme. Vivimos escuchándolos a ustedes. Le pido por favor, esta es la oportunidad que yo tengo como ciudadano y además yo soy experto en medicina. Usted de medicina no sabe nada. Entonces tenga la humildad de callarse la boca y escuchar a un profesional que está tratando de hacerle ver que las medidas que usted está tomando van en contra de la salud y la vida de la sociedad. Entonces escuche, sea respetuoso, le pido por favor, porque sabe que yo he salido de fiscal general, he salido votar, he salido a cuidar la felicidad, y usted no está escuchando, señor diputado, no está escuchando. ¿A usted a qué se dedica? ¿Cuál es su profesión? Más allá de ocupar una banca. ¿A qué se dedica? Dígame, ¿a qué se dedica? ¿Es ingeniero? ¿Es médico? Tratame bien, yo no te falto. Pero yo no sabe que no, usted me sigue tapando, como hacen todos los políticos, que se meten y no escuchan, porque usted no me está escuchando, como no me escuchan, ni escuchan a científicos de primer nivel, nacional e internacional. Y esto se trata de una cuestión de mayoría, señor, porque ¿sabe qué? Yo le voy a dar una lección de medicina. El escorbuto, y se lo voy a decir tranquilo, el escorbuto es una enfermedad por déficit de vitamina C. No sé si usted sabe, es del siglo XVII, XVIII, y durante mucho tiempo la mayoría de la comunidad científica estimó y le endilgó la causa etiopatogénica al escorbuto a un virus, cuando tarde o temprano se pudo demostrar que era por déficit de vitamina C. Y así le puedo demostrar un montón de enfermedades a lo largo de la historia de la medicina que por mayoría se creyó que era de una causa y terminó siendo por otra. Entonces, bueno, nosotros no nos están escuchando. Bien, está planteado el pedido de un debate científico televisado desde Jujuy. Le damos la palabra al comunicador jujeño Daniel Morris. Buenos días, buenas tardes, perdón, para todos. Yo he seguido, digamos, muy atentamente lo que es la sesión de la legislatura. Y en base a toda la información que estamos manejando, a mí lo que me preocupó es lo siguiente, y algo que estaba planteando el doctor Bayona, es que ¿por qué en el debate, antes de aprobar esta ley y antes de hacer un tratamiento con respecto a este decreto, por qué no se está planteando en los medios de comunicación abiertos, masivos de la provincia de Jujuy, que son terapias génicas experimentales que no han pasado los procesos o las etapas correspondientes, no se ha comprobado eficacia ni resultados adversos? Eso creo que es fundamental, que la gente tenga ese conocimiento y esa herramienta para luego poder decidir si se quiere inocular o no. Y tenemos que convenir algo. La Constitución Nacional lo marca y es claro que cada persona tiene derecho a elegir si va a tomar un medicamento o no. Y en este caso, yo escuché a todos los diputados hablar, pero nadie se refirió como terapias génicas que están en fases experimentales. Todos hablaron de vacunas como si fueran vacunas que están dentro de un catálogo o de un calendario normal, y cuando sabemos que eso no es así, entonces ahí también está ese punto clave, y que me parece a mí, yo estoy en concordancia, tiene que haber un debate desde la ciencia, desde la medicina, un debate público abierto, para luego recién avanzar con otra cuestión, me parece a mí. Bueno, está bien, de todas maneras la provincia de Jujuy recibe el 100% de las vacunas que vinieron a la provincia de Jujuy vinieron de la Nación, aprobadas por los organismos del Ministerio de Salud de la Nación y los organismos, el ANMAT, Alberto, acá la cuestión es, perdón, yo lo único que te voy a decir, Alberto, ya que no podemos tutear. Lo que pasa es que Alberto, ¿te suena la frase, Alberto, por favor, solo una cosa, ¿te suena la frase, mi cuerpo, mi decisión, que se utilizó para una campaña que en realidad era un cuerpo adentro de otro, pero que en este caso para el tema de las inoculaciones o cualquier otro medicamento o cualquier cosa que pueda ingerir, mi cuerpo, mi decisión? Estamos en medio de una pandemia, otra cosa. Estamos en una pandemia, ¿y qué tiene que ver que estamos en medio de una pandemia? Estamos hablando de leyes, estamos hablando de leyes. Está bien, pero hay gente que está... Pregunta sería, ¿estamos en medio de una pandemia? Esa es la pregunta. ¿De verdad estamos en una pandemia? La segunda pregunta que quiere hacerle al diputado. Estoy convencido que otra pregunta al diputado. Pero si hay que preguntar, si hay que probar la pandemia. Se está superando o se está manteniendo, se está superando por el tema de la vacuna, casualmente. Por eso que toman todo el en Uruguay, no es así. Permitime un segundito, Pedro. En Uruguay, por ejemplo, no es así. Mira,
Hace poquito el Ministerio de Salud Pública uruguayo publicó, en los últimos 4 meses después del inicio de la vacunación, el aumento de mortalidad por toda causa en Uruguay superó el 73%. O sea, de todas las muertes de todos los años, que son siempre los mismos números, en Uruguay mueren 33.000 personas al año, 35.000 personas al año, se pudo ver que a partir del 1 de marzo, que comenzaron las inoculaciones, las muertes por toda causa subieron en Uruguay un 73% con respecto a los años anteriores. Entonces, ¿la vacuna está solucionando el problema? Hay que preguntarse. Ahora, mi pregunta es, diputado, ¿cuántas licitaciones se han hecho para comprar vacunas en otros países? ¿Por qué en el caso de la administración pública ustedes no transparentan el dinero? Porque para hacer una carretera se hace un llamado de licitación. No compramos vacunas, ¿eh? ¿Y entonces por qué las inoculan? ¿Por qué las inoculan? Fernando se está refiriendo sobre todo, Alberto, y ahora le voy a pasar la palabra a Analía. Alberto, se está refiriendo que hubo una loca, insólita, aberrante ley, la 27.573, que le otorgó al Poder Ejecutivo Nacional facultades para incluir cláusulas de confidencialidad, o sea, no solo es una terapia génica, experimental, sino que nadie puede saber su contenido. Y en la Argentina, le digo, datos oficiales, más del 90% de los fallecimientos por COVID estaban inoculados, señor. Bueno, si quiere se lo mando. Está bien. A mí me parece bueno el tema de lo que se planteó. Hay que hacer un gran debate nacional sobre las distintas situaciones, inclusive sobre el tema de la vacuna. Señor diputado, pero lo hagamos ahora el debate, no lo posterguemos para el futuro. Yo le digo, me gustaría irme a vivir a Jujuy ahora, me gustaría irme a Jujuy. Vení a Jujuy, vas a encontrar una provincia nueva, linda. Vení a Jujuy, vas a encontrar una provincia linda, nueva, hermosa. La conocí, tengo una sobrina que vive en Tilcara y que le pusieron presa por salir al supermercado. No importa. Mentira, está mintiendo. No. Es una provincia donde llega la libertad hace 5 años como no pasaba nunca antes. Es al revés. Alberto, discúlpeme. Como gente presa. Soy el doctor Moscovich nuevamente. ¿Por qué hablan así? Dado de que usted, caballero, usted, ante cada pregunta que lo incomoda evidentemente, dice, pero estamos en pandemia. No, una sola vez. Quiero preguntarle, creo que, por favor, escúcheme, si es tan gentil. Sí, lo escucho. Usted, como autoridad de la República Argentina, porque un diputado provincial frente a los tratados es una autoridad del Estado argentino, debe saber que los tratados e instrumentos internacionales que constan como letra expresa de la Constitución Nacional tienen jerarquía y supremacía constitucional por sobre cualquier otra ley. Dicho esto, muy bien, es así. Sí, usted dice que sabe muy bien, lo felicito, yo también sé muy bien, el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que integra la ley suprema de este país en beneficio de toda la ciudadanía, establece que ni en casos de guerra ni de emergencias públicas que se pueden suspender la vigencia y plenitud de las garantías fundamentales. Entonces el argumento ese laxo, vacío, estamos en pandemia, pero eso la comunidad. No es pero déjeme terminar, y yo lo voy a escuchar atentamente. La Constitución prohíbe que superponga por sobre encima de los derechos individuales a la pandemia, a la situación de emergencia. Partimos una confusión, me parece, señor. Partimos de la confusión que usted no quiere escucharla y me dice que es lo mismo. Yo creo que es así. ¿Qué responde frente al artículo 27 de la Convención Americana? No se dictó una ley para obligar a todo el pueblo jujeño que se vacune. Se dictó una ley que se aprobó se dictó aunque obligue a un ciudadano ilegal, señor. Pero es para la administración pública y hay autoridades que son de la administración pública. Pero que trabajan con robots.
¿Entendés? ¿Por qué la administración pública está integrada por robots? Los tratados internacionales se refieren para la generalidad, para la población en general. Esto es la administración pública. Escúcheme, este abogado que está hablando con usted litiga en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington y en la Corte Interamericana. Entonces no le voy a aceptar que diga cualquier cosa por decir. Hable con fundamento, señor. No, pero es que a ver un segundo. Estoy hablando con argumentos porque me habla de generalidades y tenemos que ir a lo específicamente lo que se cae otra cosa distinta a lo que usted me plantea. Alberto, escuche un segundo, una anécdota. Posiciones antagónicas, eso es lo que tenemos que entender. Entonces, al estar en dos posiciones antagónicas, con dos posiciones distintas, lo que tenemos que entender eso, y a partir de entender eso, vamos a plantear una posición con respeto. En eso coincido. Somos antagónicos porque yo pregono la plenitud y el respeto a los derechos individuales de la ciudadanía. Y evidentemente somos antagónicos porque usted no. Bueno, por eso, ¿no ves? Somos antagónicos. Perdón. ¿Cómo Alberto, un cachito. Escuche un cachito, Alberto. Un cachito. Nos enteramos a través de una anécdota. ¿Conoce a Luciano? La anécdota de Luciano, un chico de 20 años que se fue con las dos constituciones bajo el brazo, la nacional y la provincial, en un colectivo lo quisieron hacer bajar en Jujuy, porque no tenía el pase sanitario, ¿no la conoce? Bueno, los policías le dijeron bajar, él le leyó un artículo, que yo desconocía por supuesto, de la Constitución Provincial, que dice, creo que el artículo 29, inciso no sé cuánto, que ni por ningún motivo, incluido la salud pública, se le puede suspender los derechos y garantías que de la Constitución Provincial. Los policías se dieron vuelta y se bajaron del colectivo y el chico siguió viajando con dos constituciones bajo el brazo. Pero está bien porque Alberto, mira, olvidémonos un poco de la Constitución nacional, provincial, los derechos internacionales, que yo. Alberto, dale, Alberto. Mira, Alberto, mi cuerpo, mi decisión. Ahora, que me hagas campañas, que me quieras convencer que para mi salud, y que tengo derecho a tener salud, me es conveniente, es recomendable vacunarme. Perfecto. Está bien, pero obligarme, no, Alberto, vos sabés que no. Vos sabés que no. Capaz que sería, ¿sabés qué? Cuán valorable sería, Alberto, que digas, bueno, en realidad no tuve mucho margen. La presidenta de la Nación en una entrevista dijo que el 75% de las decisiones no la tomaba ella, la toman las multinacionales. Bueno, Alberto, ¿vos realmente pensás que hay que obligar a la gente a vacunarse más allá de lo que manda el gobernador? A la gente no, pero en el caso de la administración pública me parece bien porque son empleados públicos. Son empleados públicos. Perdón, los empleados públicos no son gente. El problema a otro empleado público. Son robots. Obligando a toda la población a hacerlo. Pero, señor diputado, perdóneme, le habla nuevamente el doctor González Bayona. ¿Los empleados públicos son otra categoría de seres? ¿No son gente? ¿No son ciudadanos? No, son empleados públicos, pero puede ser una empresa. A lo mejor vos, como dueño de una empresa, tomás la decisión que tú... Pero perdóneme, señor, me está diciendo que no son gente. O sea, usted hace una categoría, una diferenciación entre población general y empleado público, como si el empleado público fuera una categoría inferior a gente. O sea, perdóneme, usted habla detrás. Espere, a ver, dígame, vamos a hacer lo siguiente, dígame todo lo que tenga que decir y déjeme que yo le diga lo que le quiero decir, porque usted habla detrás. Pero no digas conceptos que yo no digo. Yo no digo. Pero ¿cómo que acaba de decir? Yo, perdóneme, señor, soy médico, entiendo muy bien, escucho, ¿sabe cuántos pacientes escucho? Y nosotros no, señor, perdóneme, usted está diciendo que a la gente... a vacunarse. No estamos obligando a toda la gente. Señor, a ver, yo le voy a hacer este planteo. Escúcheme. Deje la lengua quieta por un minuto. Escúcheme. Yo como médico, yo sí soy médico. Usted sabe que tengo conocimiento y conozco mucho más que usted, porque usted médico no es, de la temática de toda esta pandemia. Si yo tuviera que... Escúcheme, señor, por favor. Escúcheme. Si yo fuera médico en un hospital en Jujuy
con los conocimientos que yo tengo, que me alcanzan y sobran para demostrarle con contundencia y evidencia científica de que lo que usted está diciendo y está votando en un recinto legislativo es erróneo, ¿usted me obligaría a mí, siendo yo médico, empleado del Estado, a vacunarme? Y así lo dice la ley. Discúlpenme, me gustaría tomar la palabra. Mi nombre es Analía Álvarez. Yo soy licenciada en comunicación con una especialidad, una maestría en investigación de mercados, medios y opinión pública y metodología de la investigación. Soy especialista en estadística también. Yo lo que digo es lo siguiente: ¿qué pasa desde el gobierno, desde todas las autoridades gubernamentales? Desde un concejal hasta el presidente, todos los políticos de la oposición, no me importa el color del partido político, no me importa qué pasa a nivel mundial, que no se le está dando importancia a las estadísticas, que las estadísticas oficiales del Ministerio de la Salud Argentina son realmente impactantes. Los datos que están dando, primero que hay deficiencias en el diseño del estudio de investigación. Cuando hay deficiencias en el diseño del estudio de la investigación, por ende, las conclusiones que se sacan son casi nulas, le diría. Primero eso. Cuando hay un cuadro de información en donde el cuadro gráfico, en donde tenemos un cuadro de doble entrada, en donde se pone a la persona que fallece el día 14 en la primera columna y vuelve a aparecer esa misma persona en la columna 2, es aberrante, ni siquiera se permite en un primer año de la facultad. No está permitido hacer eso. Es un error básico de estadística y de metodología de la investigación. Y me enojo porque evidentemente en este país, lamentablemente, si no le hacemos caso a las estadísticas y no sabemos analizar datos numéricos y estadísticos e interpretar esos datos, estamos muertos. ¿Y por qué lo digo? Porque la vacunación en este momento, o la inyección experimental, está provocando más riesgos de muertes que el propio COVID, según el gobierno de la nación argentina. Y esto está documentado. Está documentado. Tengo un informe de 62 páginas que lo voy a publicar mañana domingo y el lunes. Porque esto que están haciendo por chequeado.com, salieron a decir anoche, dijeron en chequeado.com que la información que nosotros, como científicos independientes, estamos analizando datos, que coincidimos con muchos colegas, coinciden conmigo muchos colegas, que no puede ser que en un contexto de vacunación la gente se esté muriendo. Y no me importa si tienen comorbilidades previas o no tienen comorbilidades previas. Eso es un pantallazo para mentirle a la población, y la población se está creyendo lo que dice en los medios. Y los medios hegemónicos están pagados por más allá arriba. Y no es cada gobierno, más allá arriba, y ustedes saben muy bien de quién estoy hablando, de quiénes estoy hablando. Entonces, me enoja, porque voy a dar clases de estadística gratuitas, y señor, usted, diputado, le estoy diciendo que yo estoy trabajando hace más de un año gratis, y viviendo de mis padres, que son jubilados. Estoy trabajando gratis, con 3 carreras universitarias. Gratis estoy trabajando. ¿Sabes para qué? Para saber la verdad, para todo lo que nos están escondiendo. ¿Y cómo me di cuenta? Porque el año pasado no hubo más muertes. Fue una pandemia mediática la que hubo. Se le mintió a la gente. Se le mintió. Está bien. Bien. Y este año nos quedan 2 minutos. Este año, ¿qué pasó? En 2 minutos tenés que decir lo más importante de que nos están mintiendo. ¿Qué pasó este año? Este año el 65% de las muertes fueron provocadas en el 40% del tiempo este año. O sea, que el año pasado fallecieron por COVID 45.568 personas según el Ministerio, y este año, en apenas un estudio de 740.000 personas mayores de 60, fallecieron 43.119. Es aberrante. Y por otro lado, la mortalidad que se está dando después de la inyección es el 65% de las muertes totales por COVID desde que empezó la pandemia. O sea que se duplicó, se triplicó la cantidad de muertes después de la inyección experimental. Bueno, listo, entonces está claro que estamos diciendo, este es un experimento que está saliendo mal, o y si no lo detienen, ya descartamos la posibilidad que es un experimento con buenas intenciones, sino que es un genocidio. La verdad que lo vemos de Alberto Berni, le agradecemos la comunicación, se nos terminó el programa.
No, al contrario, el agradecido soy yo y la verdad que uno aprende siempre todo, vamos a tomar todo lo que nos dijeron, siempre con respeto, siempre valorando las distintas posiciones y el estudio que dijo recién la licenciada, mañana si tengo la suerte lo voy a leer, pero bueno, nosotros tenemos otro tipo de información, pero bueno. Se lo vamos a mandar, gracias. Vamos a ver, el tiempo dirá. Nos queda un minuto, se lo doy a Matelda, que no dijiste nada. Matelda, un minuto para vos, solo para vos. Bueno, qué programa. Gracias a todos los que hablaron. Evidentemente lo que nos cuentan que pasa no es lo que realmente pasa, gracias a Analía. Y vamos a seguir informando y vamos a seguir, así nos digan que mentimos, así nos digan que no tenemos razón. Tenemos los números, tenemos nuestros conocimientos como médicos, investigadores, y que no vamos a parar para que la gente esté lo más sana que se pueda y libre, por supuesto. Gracias a todos. Bien. Buen domingo. Perdón, se nos quedó corto el programa hoy. Gracias a todos los que estuvieron y tengo tiempo para hacerlos uno por uno.